Hoy vamos a tocar un tema que me parece muy importante tocarlo a nivel de iglesia, que es la Biblia y la crianza de los hijos. He leído varias veces un libro que me ha llamado mucho la atención, me cautivó especialmente, El secreto de la bendición multigeneracional de Carla Hornung, que recomiendo al 100%. Y quise traer algunos tópicos que pude extraer y entrelazarlos con la palabra de Dios. El Señor nos llamó a ser luz, y los hogares cristianos tienen que ser luz en medio de las tinieblas de la sociedad de hoy. El hogar cristiano tiene que ser fácilmente identificado por la gente que no conoce al Señor. Tiene que ser un hogar diferente, hacer las cosas diferentes a como el mundo las hace. Somos llamados a ser identificados por el mundo como un hogar diferente. Y muchos, cuando antes de ser padres, de los que somos padres, teníamos grandes sueños de paternidad y maternidad. Habíamos tal vez idealizado la crianza de los hijos. Es la ilusión, vamos a pintar el cuarto, el dormitorio con una Minnie o con un Mickey, si era niño o niña. Y cuando vienen los niños, nos afrontamos a una realidad, desvelos, lloridos interminables, que dice, ya se va a callar, pero no se calla. Cólicos, ¿quién tuvo un hijo coliquiento? Que usted se iba a hacer de piedra así, y le daba manzanilla y obol, y no le salía el viento ni por debajo ni por arriba. Y era llore, que llore, que llore, y usted le oraba en el nombre del Señor, fuera cólico, y no salía el bendito cólico. Salir al hospital corriendo. Después crecen y los recados de la escuela, se desinflan los cachetes cuando les das una instrucción. Llegan a la adolescencia, que muchos llaman la aborrecencia, donde muchos padres les empiezan a caer mal los hijos. Y vienen episodios de rebeldía. Bueno, la crianza no es tarea fácil, es un don de Dios que viene acompañada de una gran responsabilidad, del cual el Señor nos llama a estar preparados. Hoy en día, gracias a Dios, existe mucho material de ayuda en la formación de hijos. Tenemos muchos psicólogos, pedagogos, terapeutas ocupacionales, pero a la vez vemos cada vez más niños diagnosticados con diversos trastornos cognitivos, conductuales y afectivos. Y además de eso, nos encontramos con una sociedad en la cual los dos padres se ven obligados a proveer para el hogar. Ya no es como antes, que la familia comía arroz y frijoles, uno salía a trabajar, el otro hacía los quehaceres. Hay muchos gastos que hoy demanda la sociedad. Hay teletrabajo, hay que pagar un buen internet. Los dos se ven obligados a trabajar en muchos de los casos, y los hijos están siendo criados en el mejor de los escenarios por los abuelos, pero muchos por terceros que ni siquiera tienen vínculo familiar con los hijos. Y si a todo esto le sumamos un sistema educativo altamente permeado por ideologías que no están basadas en la palabra de Dios, y además de eso, con generaciones cuyos vínculos relacionales son impersonales a través de redes sociales. Vivimos un desafío grande donde es necesario volver a las raíces del manual de crianza por excelencia, que se llama la Biblia. El estado actual de la sociedad es el estado actual de la salud de las familias que la conforman. La nación de Costa Rica refleja el estado de sus familias. Es triste escuchar esta semana noticias que un gran porcentaje de los sicarios que hay hoy en día son menores de edad. Oía cómo el más buscado en Punta Arenas tiene 16 años y ya tiene muchas muertes a su haber. Niños con pistolas asesinando en Costa Rica.
Lo que parecía que era de otras naciones se va y se ha importado a Costa Rica. ¿Y qué es el problema? Que Satanás ha encontrado corazones de niños y adolescentes vacíos y los ha ocupado. Se espera del pueblo de Dios que papá y mamá lleguen primero con la palabra de Dios, y cuando Satanás entre y llegue a tocar en el corazón de nuestros hijos, ya su corazón esté ocupado. Pero hay una generación que el corazón ha estado vacío. Volver a la raíz bíblica es urgente para recuperar la identidad de la familia dada por Dios. Sí, hay muchas teorías, sí hay muchas ayudas y son buenas y muchos las hemos necesitado y vamos a tomar en cuenta, las vamos a tomar en cuenta siempre, pero ninguna puede anular lo que la Biblia dice. Así que acompáñenme a orar para que Dios nos ayude en la palabra de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por la oportunidad de poder hablar tu palabra. Como siempre pedimos que tu Espíritu Santo pueda hacer posible que tu palabra nos atraviese cual espada es, purifique nuestro corazón como el fuego que es, y que nos quebrante en esas áreas endurecidas, porque ella es martillo que quebranta la piedra. Glorifícate, Señor, exáltate, Señor, y ayúdanos a poder vivir tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy quisiera compartir algunas aristas acerca de la crianza de los hijos que me parece que tienen que ser indispensables en la vida de cualquier familia creyente. Lo primero es, papá y mamá, el ejemplo es la base de la instrucción. Lo que usted y yo decimos tiene que estar acompañado de nuestra propia vivencia. ¿Ha escuchado usted la frase o el proverbio popular, hijo de tigre sale pintado? Bueno, es una frase muy correcta, para nada está lejos de la verdad. Los hijos, antes de hacer lo que les decimos, ellos imitan lo que somos. Ellos son testigos de nuestra vida privada. A ellos no nos vamos a bailar tan fácilmente. Ellos se dan cuenta si cuando venimos con un discurso es verdad o papá y mamá son unos pajosos, porque ellos nos conocen dentro de las cuatro paredes de casa. Ellos son nuestros principales testigos de nuestra vida privada. Recuerdo que mi hijo Joshua le hicieron una fiesta en el kinder, ahora tiene 24 años. Pero recuerdo que en ese momento invitaron a Maromero y estaba cantando Maromero ahí en medio de la canción, para la canción y dice: levanten las manos los niños que los papás les han arriado con una chancleta. Yo me le quedé viendo a Joseph, Ecuador, levanta la mano. Y el montón de chiquitos levantan la mano y sigue la canción. Y de qué infeliz este. Levanten las manos aquellos que los han fajeado y han apretado los dientes. Claramente hay una intencionalidad en la función. Y muchos levantan la mano. Pobrecitos, seguro los volvieron a fajear después de la función. Pero disciplina que no fue la correcta muchas veces usamos. Bueno, pero es que los hijos no pueden ser engañados. Tarde que temprano nos van a delatar. Ellos saben si en nuestro hogar está Dios o no está Dios, si hay conversaciones o hay gritos, si hay orden o hay desorden, si hay ahorro o hay deuda, si hay refresco en la refri o hay alcohol. Ellos nos imitan. Tratar de educar a nuestros hijos bajo la hipocresía de instruirlos en un discurso que no vivimos es un fracaso total. Los padres estamos llamados a llegar primero. Somos la primera línea de defensa para nuestros hijos en medio de tantas cosas que quieren bombardear sus corazones. Hay una cita que hemos leído muchas veces en esta casa y quisiera leerla nuevamente en la Nueva Traducción Viviente, porque podríamos extraer 4 aspectos importantes referentes a la enseñanza bíblica hacia nuestros hijos. Deuteronomio capítulo 6, versos 5 al 9.
es un mensaje que no tiene nada que ver con el tema ceremonial del Antiguo Testamento. No está hablando de matar corderos para ofrecer sacrificio. No está hablando de la forma de la vestimenta con un solo hilo como antes se hacía. Es un tema que es vigente hoy y de hecho lo abre el primer mandamiento de amar al Señor nuestro Dios. Cita la palabra de Dios: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. La primera porción de esta cita está dirigida a papá y a mamá. Hoy todos los hermosos padres y mamitas que subieron hoy aquí, ellos saben que presentar a los niños no es una fórmula mágica que los va a guardar de permanecer en el camino. Lo que hacemos cuando presentamos niños es que papá y mamá hagan un compromiso firme y serio de que todo su caminar como padres van a adoctrinar a sus hijos en la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor les dice. Antes que los hijos puedan ser instruidos, primero papá y mamá tienen que estar comprometidos ellos mismos con los mandamientos del Señor. Y sigue, comprométete en todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Usted va a repetir lo que usted ya se comprometió a aprender. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el Señor a través de Moisés al pueblo de Israel? Métale la palabra a sus hijos por todos los canales que tenga disponibles. Ese mensaje no perdió vigencia. Y déjeme decirle algo. Si bien es cierto, hay muchas ayudas hoy en día, gracias a Dios, y muchas teorías modernas de la crianza de los hijos, la palabra de Dios no se moderniza, es la misma ayer, hoy y por los siglos. No cambia. La forma de crianza que aquí está plasmada es la misma y no ha perdido vigencia. Y no tiene que adaptarse a lo que hoy el mundo dice que es correcto. La palabra de Dios es la misma, así como el Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si hubiese que modernizar la palabra, significaría que ella es imperfecta. Y no necesitamos añadirle nada a lo que ya está escrito. Hay 4 cosas que podemos inferir de este trozo de la palabra de Dios en Deuteronomio. Lo primero, nos llama el Señor a repetir la palabra. La repetición. Papá memoriza citas bíblicas y enseña a sus hijos a memorizar citas bíblicas. Cuando ellos se presenten ante situaciones que se van a encontrar en la vida, les va a llegar un insumo a su cerebro y a su corazón, una palabra viva que les va a dar claridad cuando tengan que ser tomadores de decisión. Mi esposa Joshua le decía a mi esposa, a Pao, le decía: ore por mí porque tengo examen. Y la respuesta siempre es: Dios le va a recordar lo que usted estudió, y lo que no, por más que ore, ni papa. Si queremos tener hijos que sean ávidos en la fe, tenemos que enseñarles Biblia. Se pueden saber la canción de tantas canciones aberrantes que hay, y no voy a nombrar nombres, valga la redundancia, pero a veces se saben esa canción porque mamá y papá la pasan cantando y no les metemos Biblia. Y dices que qué difícil es aprender versículos bíblicos. Sí, pero qué fácil es aprenderse la canción del mundo.
Es que uno se aprende lo que le interesa. Y tenemos que crear en nuestros hijos el interés por aprender Biblia. Tenga conversaciones bíblicas. Lo segundo, ¿cuál es el problema del hogar de hoy? Que antes, ¿quién tuvo tele blanco y negro? Oiga, por favor, yo veo muchas caras aquí de baby boomers y de generación X y no levantan la mano. Yo recuerdo que la primera vez que papá compró un tele a color en la casa, todo el vecindario fue a la casa y yo les iba a cobrar. Y mi mamá me dijo, ¿qué le pasa? Déjelos que entren. Pero recuerdo que no había opción para los hijos para ver lo que uno quería a ciertas horas. Era lo que papá o mamá veía. Entonces, ¿qué bostezo? Hoy es lunes, el planeta azul, ¿se acuerdan? O llegaba un día y ya uno se tenía que quedar, ver la isla de la fantasía, oír a Tatú, el avión, el avión, el avión. Y los papás conversaban de la serie y lo metían a uno en el rollo, lo transportaban a lo que iba a pasar y habían conversaciones. Pero hoy no es así, porque hay series para adolescentes, hay series para adultos y hay unas plataformas de streaming a la carta. Entonces unos están en HBO, otros están en Netflix, otros están en Amazon, otros están en otras aplicaciones viendo lo que les interesa. Y ya hay una desfragmentación, desintegración familiar a la hora aún de las actividades de entretenimiento. Qué difícil es así sostener conversaciones. Hace tiempo atrás había posteado en el Facebook una historia que recuerdo que me había pasado pequeño. Recuerdo que por ahí de los 6 años se levantó mi papá, que en paz descanse, y ese día yo fui como a abrazarlo y papi se levantó de mal humor. ¿Le ha pasado a usted? Creo que todos los días no. A veces algún día nos levantamos de mal humor. Bueno, ese día no era el día de mi tata. Y yo llegué y me dijo, ay Robert, quites que voy tarde, me tengo que ir a la oficina. Y uno pequeño es orgulloso, porque no voy a llorar delante de él. Y cuando jaló empecé a llorar. Y mami sabía por qué estaba llorando. Y me dijo, estábamos en vacaciones del kinder o en primer grado, no recuerdo. Y me dijo, vamos a ir al almacén El Gallito. ¿Quién conoció el almacén El Gallito? A ver, ahora sí levantan la mano. Dice, vamos a hacer galletas. Vamos a comprar moldes, chispas de chocolate. Y fuimos ahí al almacén, me dejó a mí escoger los moldes. Eran unos metálicos que todavía tiene mi mamá en la casa. De estrella, de pez. Y empezamos a hacer la masa. Meta ahí las manos, lávese las manos. Si tiene chicha se la quita. Así la masa queda más amalgamada. Y empezamos a estirar la masa y hacer la figurita y echarle chispitas y meterlas en el horno. Y eso olía riquísimo. Yo voy a coger y me dice, no puedes coger todavía porque les vamos a dar primero a probar a papá. Y yo, ¿qué? Mi tata no se merece nada. Él se portó mal. Cuando llega papi, llega mami y le dice, Mario, ¿querés tomar café? Y yo, mami, ¿por qué lo trata así? No le hable. No se lo dije, ese era mi pensamiento. ¿Qué le pasa a esta señora? Papi se sienta y se siente, carebarro, cara dura. Le dan las galletas y dice, ¿qué galletas más ricas? Te quedaron muy ricas. Y mi mamá les dice, no las hice yo, las hizo Robert. Papi se le ponen vidriosos los ojos y se acuerda del episodio de la mañana. Él se levanta y me abraza y me dice perdón. Papi tenía esa cualidad de pedir perdón. Me abraza, me pide perdón y después mami me dijo, esas son las galletas de la gracia. Así como el Señor te perdona y no mereces ser perdonado, nosotros tenemos que amar y a veces papá no lo va a merecer. Y me dio una lección de vida que nunca se me va a olvidar, al menos en la teoría, a veces se me va.
Pero nunca se me va a olvidar, porque usó algo de la vida cotidiana para tener una conversación que marcó la vida de un niño hasta hoy. El Señor Jesús era lo que hacía. Miren los pajarillos, ellos no se afanan por lo que van a comer. Miren los lirios del campo, ni Salomón se vistió como uno de ellos. Usó lo de la vida cotidiana. Aprovecha a tener conversaciones con sus hijos y métales la Biblia en medio de esas conversaciones. Recuérdale lo aprendido cuando lleguen con un problema. ¿Te acordás la cita que memorizamos? ¿Te acordás aquella conversación que sostuvimos? Hoy nos toca aplicar esto en esta situación. Y rotula la palabra, póngasela en rótulos, dice Deuteronomio. Bueno, la generación de hoy, vea, las técnicas de marketing antiguas, que usted hace un discurso para vender algo, no sirve. La gente necesita hoy una imagen, no necesita un montón de palabras, los perdemos. Así que cuando usted hace la merienda de sus hijos, métale ahí una cita pequeñita ahí. El Señor es mi luz y mi salvación. Póngaselos ahí cuando van a hacer del 2, el día del juicio, póngalos ahí. En el cielo raso, póngale ahí, huyan de las pasiones juveniles por si les viene algún pensamiento. Métale las palabras por todo lado. Es el momento de llegar antes que sea tarde. Como padres estamos llamados a alimentar con la Biblia el corazón de nuestros hijos y tenemos que ser hábiles para que ellos puedan disfrutar y encontrar placer en la Biblia. Sé que mi mamá usó un mecanismo que hizo que yo sintiera placer por la enseñanza que iba a tener. Y le digo algo. Mi mamá solo escuela tuvo. No necesitaba ser una profesional para ser así, para tener técnicas para eso. Hazlos responsables de su propia espiritualidad. Enséñele a los hijos a orar por sí mismos, a leer la palabra de Dios por sí mismos. No sea legalista, no le aumente a la Biblia más de lo que está escrito. Oiga, ¿quién de aquí le arriaron porque quebró un plato? Eso no es pecado, pero a veces nos dan un pescozón por cosas que éramos inocentes. Y por favor, nunca los castigue no dejándolos ir a la iglesia. Eso no es un castigo. Con cualquier cosa menos eso. Bueno, no con cualquier cosa, pero déjelos ir a la iglesia. Entonces, lo primero, enseñe con el ejemplo. Lo segundo, la otra base de la instrucción es la disciplina. Le invito a que leamos estas citas, porfa. Proverbios 29:15. La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el joven malcriado avergüenza a su madre. ¿Cuántos hijos hicieron un berrinche en un supermercado y papá y mamá les dice, va a ver cuando llega a casa y no pasó nada? Y hoy les pasan vergüenzas. Proverbios 29:17. Disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad, te dará muchas satisfacciones. Proverbios 22:15. La necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina la corrige. ¿Qué nota usted en todas estas citas? ¿Qué nota usted? Sí, eso mismo, la Biblia sí instruye del castigo físico. Aunque hoy en día esto sería inconcebible para muchos, pero no para Dios. Hoy en día hablar de esto es un tabú en muchas iglesias porque me escuchan, porque la sociedad no lo acepta, pero no podemos anular lo que la palabra de Dios dice. Y le voy a leer una más, Proverbios 13:24. No corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo a tiempo, a tiempo. Y Hebreos 12:6-9, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre?
Así que existe una gran evidencia bíblica porque hay muchas citas más que hablan de alguna forma en un momento de la vida, porque no es solo todo el tiempo, es solo un momento de la vida de los hijos donde podría aplicarse la disciplina física. Sin embargo, como repito, esto es un tabú porque la sociedad de hoy y los profesionales en familia y muchas leyes no lo admiten. No obstante, no podemos decir que la Biblia no lo indica. Pero si acaso se aplica esto, por favor, uno, nunca se aplica enojados. Decían los abuelos que los postraban en rodillas en semillas de maíz. Yo no sé si exageran mucho o si era verdad. Pero que los ponían en semillas de maíz, los arrodillaban y les daban pa con los dientes apretados. Eso no es disciplina, eso es salvajismo. Si usted tiene los dientes apretados, mejor aflójeselos. Cuando el hijo no sabía que estaba mal, por ejemplo, el plato. Usted quebraba el plato y dice, ay, infeliz, y le dan por la jupa a uno. Bueno, a otros hijos, a mí no. Por cosas que no sabíamos que estaba mal. Cuando hacemos algo por casualidad, por accidente. Cuando así hicimos algo incorrecto, pero nadie nos dijo que era incorrecto. ¿Qué hacían antes? Tome, si aprenda la primera, nunca lo va a hacer. Error. Y por favor, nunca cuando tiene 13 años o más. Ya se le venció el tiempo. Eso no funciona, ni se hace. Así que tenga presente que la disciplina es un trabajo en equipo. Los padres deben estar unidos en su ejercicio. Tienen que ponerse de acuerdo. Tienen que tener un frente común para disciplinar a los hijos. Por favor. Si papá y mamá, alguno de los dos va a disciplinar a los hijos y tal vez se le pasó la mano o no correspondía a criterio del otro cónyuge, aplicar la disciplina y por favor no lo corrija delante de los hijos. Pasa el episodio de la disciplina y en lo privado, sin los hijos, se reúnen y hablan, mira, no me parece que hubiese merecido disciplina por lo que hizo. Y conversan. Porque si lo hacen público con los hijos, ya usted desacreditó la autoridad de papá o de mamá. O mamá puede decir, espere que llegue su papá. Y eso ha cambiado mucho, porque ahora los papás no quieren molestarse mucho en la crianza. Espere que llegue su mamá. Ya se desacreditaron. ¿Qué dicen los niños? La autoridad es el otro que va a venir. El que tengo enfrente está pintado o pintada. Bueno, tenga un frente común. El amor y la disciplina son aliados indispensables en la instrucción. Pero cada etapa tiene sus propias estrategias. No podemos aplicar lo mismo en las mismas edades. Y le voy a decir, o que extraigo de esta autora, genialmente lo expone. 4 etapas o estaciones de las edades de nuestros hijos. La primera etapa es la etapa de la corrección, la correctiva de 0 a 5 años. Dicen los expertos que creen en algún castigo físico en las pompas, porque es el lugar que Dios puso con suficiente carne, que ahí se da de 0 a 5 años. Primero porque los niños no se acuerdan que les dieron una nalgadita. Rápidamente se olvidan de eso, pero entienden la lección en el momento. Porque de 0 a 5 años los niños llegan a probar los límites, a ver hasta dónde pueden llegar. Usted dice, no toque y sigue tocando. No toque y sigue probando tocar. No toque y sigue probando tocar. Y ahí es donde tiene que intervenir papá y mamá. ¿Por qué? Porque los niños tienen que crecer con límites. Porque los límites son su lugar seguro. Un hijo que de adulto creció sin límites es un hijo que no va a ser un buen tomador de decisiones ni en su vida personal ni en los otros ámbitos de su vida.
porque no entiende cuáles son los límites en los cuales puede desarrollarse, sino que los sobrepasa y le va yendo como un quebrado, golpeándose con las consecuencias de salir de los límites de casa. Un hijo que se le dieron límites es un hijo que va a crecer seguro y va a ser inteligente aún emocionalmente, porque sabe cuáles son los límites que le convienen. Por eso el Señor permite el mal. Dios puso límites. Si usted sale de los límites, el mal le espera. Vienen las consecuencias para que ese mal que le espera lo haga volver a los límites que Dios estableció. Así que es el lugar donde ellos van a sentirse seguros, donde van a aprender a través de la corrección a no salirse de esos límites y saltarse esa etapa a esa edad y pasar inadvertida. La corrección y la construcción de límites traerá consecuencias muy serias después. Así que papá y mamá, no pierda tiempo. La segunda etapa es la enseñanza y la corrección de 6 a 12 años. Aquí, si usted hizo muy bien la primera etapa, ya esta etapa, más que corregir, es enseñar. A partir de los 6 años, los niños cognitivamente tienen una mayor capacidad de absorber las instrucciones y poder comprender que son para su bien. Los vamos capacitando en cómo deben relacionarse con los demás de forma saludable. En esta edad los padres nunca deben permitir que sus hijos reciban una orden con mala actitud. No lo deben permitir. Tienen que recibir instrucciones con buena actitud, porque ellos tienen que aprender que los límites son amor y que las instrucciones de mamá y papá los protegen y los benefician, así como los no de Dios te protegen. Por lo tanto, tienen que aprenderlas a recibir de buena gana. Hay que enseñarles a dirigir bien sus emociones. Si usted los saca a algún lugar y les hizo berrinche porque no se querían venir, dígales, no vuelve a salir si lo vuelve a hacer, y cúmplalo. Nuestras palabras tienen que cumplirse, tienen que ser creíbles. Los padres en esta edad no deben de admitir el irrespeto de ninguna manera. Es lamentable cómo vienen niños de esta edad y dicen una palabrota y los papás se ríen. Ya aprendió a decir la palabrota, error grave. Si no ganan un juego, no les digan, la otra vas a ganar. No. Enséñeles a felicitar al niño que ganó. Enséñeles a que ellos tienen que reconocer los logros de los demás. Enséñeles que el mundo, las estrellas y el sol no giran alrededor de ellos solamente. Así ellos generarán humildad y crecerán felices y satisfechos, porque la vida nos enseña que no todo se gana. Así usted va a evitar que vivan frustrados y se van a sentir felices cuando otros también ganen. Enséñeles a tener una buena actitud siempre. De 13 a 18 años está la edad de conectarse con ellos. Aquí olvídese de la nalgadita. Aquí es la edad de conectarse con ellos. Este es el rango de edad donde los padres deben de enfocar todas sus estrategias en conectarse con sus hijos, y esta tiene que ser una labor intencionada. Aquí usted tiene que saber de ideología, tiene que saber de fútbol, tiene que saber hasta de FIFA 2022, tiene que saber los temas que ellos viven, la música que se oye. Usted no va a practicar lo que el mundo practica, pero usted sí se tiene que informar de lo que pasa en el mundo. Aún de los códigos de lenguaje que usan los viejillos. Usamos Facebook, tenemos que usar Instagram. Hay que tenerlos de cerca. Yo recuerdo que mis hijos llegaban y recurrentemente buscaban a Pao para hablar. Y yo le decía a Pao, ¿por qué no me buscan a mí? ¿Por qué solo a usted? Si yo me levanto y les hago el café y yo por dentro a esos infelices. Y Pao me volvía a ver. ¿Sabe por qué ellos hacen más clic conmigo?
Porque usted puede hacer que sus palabras sean para hacer clic, pero a veces sus gestos los alejan. ¿Qué cae mal mi esposa? Oiga, y Paola es de esas que no se te guarda nada, ¿verdad? Que usted llega deprimido del trabajo porque algo pasó en mi amor, me siento deprimido, algo que le espera a usted, que lo abracen, que lo apapachen ahí. ¿En qué Dios ha creído usted? Y el Dios que usted predica. Bueno, y recuerdo que un día Joshua, que ya tiene 24 años, el mayor, mi hija le cuesta a uno sacarle las palabras. Ella es, pero cuando logra es una lora. Pero cuesta, es como esa película de Sandra Bullock, que sale Big Mike, se me olvidó el nombre, que dice el esposo que es como pelar una cebolla, hay que pelarla capa por capa, así es mi hija. Pero un día llegó Joshua a conversarme muchas cosas con 24 años. Y baja ella y me dice, ¿qué habló Joshua con usted? Y yo atendí bien el consejo, Tommy. Bueno, nosotros tenemos que conectarnos con los hijos, tenemos que entablar conversaciones y generar el ambiente adecuado para que ellos busquen en papá y mamá la primera fuente donde recurrir cuando ellos necesitan resolver sus inquietudes. Hábleles de lo que es la media naranja, enséñeles desde ya con qué personas se van a casar, ellos se van a enamorar. Enséñeles que no busquen una persona igual, pero que sí tengan sus mismos valores. Que lo que sea malo para él sea malo para la otra persona. Que lo que sea bueno para él sea bueno para la otra persona. Enséñeles de sexualidad. Enséñeles a conservar el cuerpo. Que los novios no tienen relaciones sexuales, por favor. Recuérdeselos. Ellos tomarán sus decisiones, pero su labor como papá es: el cuerpo se guarda, la sexualidad solo está creada para el ámbito matrimonial. Parece obvio, pero no es tan obvio ni en la iglesia. Hay que recordárselos. Tenga estrategias de oración. Ore en todo momento. Yo recuerdo que en el colegio me gustaba mucho una compañera, pero uno es cobarde, ¿verdad? No se atreve ahí, porque qué feo que le digan uno que no. Y después me di cuenta que la compañera yo le gustaba. Para que vea que no hay que ser guapo, sino como dice el papá de Betty, el diablo es puerco. Y recuerdo que fui, oiga, y perdón la expresión que voy a usar para los que nos ven afuera, yo quería apretármela, y no solo apretármela, pero no podía. Yo quería cruzar la línea y no podía. Y yo llegaba a la casa: mami, deje de orar por mí. Es que yo me la imagino enfrente. Mi mamá tenía estrategias de oración, 4 de la mañana orando por los hijos, en la noche orando por los hijos, nos llamaba a orar por los hijos, y oraba, y oraba, y oraba, y oraba, y yo decía: mami, yo quiero hacer lo contrario que decía el apóstol Pablo, lo que quiero hacer, eso es lo que quiero hacer. Y este cuerpito llegó para Pau exclusivamente, cuando nos casamos. Pero no fue por mérito mío, fue por una mamá que no se cansaba de orar, porque ganas me sobraban de hacer todo lo contrario. ¿Cómo tiene poder la oración de un padre y de una madre? Es poderosa. Así que muy importante también, el tono de sus respuestas, me lo enseñó mi esposa, los alejará o los acercará a usted. Cuando un hijo llega a preguntarle algo, usted tiene muchas cosas de hacer, aproveche la oportunidad, deje lo que está haciendo y céntrese en su hijo. Y no crea que sus hijos son inmunes aún a los deseos suicidas. Satanás va a llegar a sus mentes, Satanás les va a poner pensamientos. Y papá y mamá tuvieron que haber llegado primero, antes que llegue el bullying, antes que llegue una ruptura sentimental, antes que llegue un fracaso. Lo van a poder superar porque el corazón de ellos no estaba vacío. Ya papá y mamá habían llegado ahí. Así que tenga estrategias de oración, tenga una buena comunicación y ámelos y no se sobrepase en el castigo.
Y por favor, suéltelos en ir a la iglesia. Los que tienen hijos adolescentes, deje de ser tan papá gallo y mamá gallina. A ellos les da color que venga a una reunión del IF y usted se quede aquí, jálese. A ellos les da vergüenza que el papá esté ahí como que si fueran chiquitos de cuna. Váyase y vuelva con ellos, déjelo que hagan relaciones. Por eso hay un líder y líderes en LIF. Déjelos que puedan desarrollar relaciones interpersonales. O cuando estén jalando, usted se va a meter en medio, como mi suegra. ¿Se acuerda, Pau? Déjelos. Ya usted le dio herramientas. Así que déjelos venir a la iglesia. Y la última etapa, esta la vamos a llamar la etapa del consejo. Ya los que son adultos. Y eso tenemos que aprender mucho porque ahora no se quieren ir de casa. Yo tengo uno de 24 años y otra de 21 y no veo por dónde. De hecho, mi esposa ya hizo un plan de evacuación, ¿verdad, mami? Y ya se los expuso y les puso la fecha del día del juicio. Cuando yo caso o se me da la oportunidad o el pastor me asigna una pareja para casar, cuando los caso, veo a los dos padres y a las dos madres del novio y de la novia y primero los felicito y les digo, lo hicieron bien. Lo hicieron bien porque ellos no están aquí en unión libre, quieren casarse, quieren entrar en un orden, lo hicieron bien. Y después les digo, necesito que hagan un proyecto de vida, va a demandar plata pero ahorren. Y se me quedan viendo, necesito que usted tome el dormitorio de él o de ella y lo conviertan en oficina, en un acuario, en una sala de televisión donde no quepa una cama. Ese es el proyecto, no hay plan B. Usted lo va a soltar para un matrimonio para toda la vida. Puede ser que en el camino alguno se equivoque, pero la intención del corazón cuando arrancan tiene que ser esa. No haga que su hogar sea un hogar que los llame nuevamente ahí. Expúlselos. Que no vean plan B. Y ellos se ríen, pero realmente se los digo muy en serio. Es la etapa donde vamos a aconsejarlos, donde como todo aconsejado no tenemos que ser metiches, tenemos que esperar que los hijos lleguen a nosotros y cuando lleguen, por favor, atiéndalos bien. Yo recuerdo que una vez, no sé si fue Joshua o fue Kisha, me pidieron ayuda en algo y no los pude atender. Y me dieron esta respuesta. Puede sonar malcriada, pero me hizo reflexionar. Si fuera alguien de la iglesia, sí vas. Si fuera el pastor Marcos, sí vas. Malcriados esos. Y de verdad, uno tiene que aprender también a tener ese tipo de conversaciones confrontativas. No es una falta de respeto. Es algo que llevan adentro y necesitan sacarlo. Y me dieron una lección. Mis hijos son primer lugar. Mi esposa y después los hijos. Porque ¿cómo podríamos dar consejería en la iglesia si tengo mis hijos abandonados? Sería un hipócrita. Así que en este rango de edad tenemos que tener claro qué es la etapa del consejo. Ellos van a pedir mucho consejo y ojalá que esa sea la etapa donde usted se sienta con empatía y presentarles un interés genuino hacia lo que ellos van a decir. Y muchos hijos viven en casa y son adultos. Por favor, si su hijo depende de su techo y de su estudio, hágalos respetar las reglas de casa si quieren vivir ahí. Así como un país tiene unas leyes y constituciones y los ciudadanos de ese país tienen que respetarlas, si los hijos quieren vivir en el país de mi casa, tienen que respetar la constitución de mi casa. Y usted tiene que ser vigilante de eso. Papá y mamá, si usted tiene adolescentes, por favor, y los manda a la pulpería, que vayan, no vaya usted por ellos.
Porque hoy en día es que se enoja, es que no quiere ir, es que para escuchar una hablada, escúchela. Porque cuando ellos vayan a la vida laboral, un jefe no les va a aguantar nada. Vayan, hágalos que cumplan las instrucciones, por favor. Puede ponerse de pie, por favor. ¿Sabe? Nuestras palabras marcan para bien o para mal la vida de nuestros hijos. Bendígalos en todo momento. La semana anterior llamamos a las parejas para que pudiesen renovar votos. Y hago un paréntesis acá. Si usted la semana pasada pasó y vive en unión libre y pasó, no se casó ahí. Tiene que entrar en el orden de Dios. Cierro paréntesis. Hoy vamos a bendecir a nuestros hijos. Y si usted tiene nietos, los va a bendecir también. Sus palabras, papá, sus palabras, mamá, marcan el destino de sus hijos. Dios lo invistió de autoridad para bendecir a sus hijos. Isaac y su esposa hicieron las cosas mal. Tenían un hijo favorito. Isaac era Esaú, no Jacob. Y Jacob tuvo su hijo favorito, José también. No tenga favoritos, ámelos a todos. Haga que sus hijos reciban palabras de afirmación y no de descalificación. Hágalos seguros, enséñelos que ellos son valiosos, enséñelos que ellos no son un accidente de la vida, que vinieron aquí porque Dios quiso que vinieran y tienen un propósito, y su propósito es bueno. Cuando Isaac llegó Jacob y se puso la piel de animal para suplantar a Esaú y recibir la bendición, él se mataba por esa bendición porque sabía que la bendición de papá se cumplía. Y Jacob en Génesis 27-29 recibió la bendición, aunque sea usurpó a su hermano, pero recibió esta bendición de Isaac. Entonces Isaac, al sentir el olor de la ropa, finalmente se convenció y bendijo a su hijo diciendo: el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido, del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra. Que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad. Hoy vamos a imponer manos sobre sus hijos. Usted es el llamado para bendecir a sus hijos. La historia cuenta que en la antigua Babilonia había un joven que se llamaba Daniel, y 3 amigos suyos estaban ahí: Misael, Azarías y Ananías. Los digo por sus nombres judíos, no me gusta decirlos por sus nombres babilónicos de Sadrac, Mesac y Abednego. Y Daniel fue separado de su nación, llevado cautivo a Babilonia, separado de sus padres. Y cuando le ofrecieron la porción del rey, que simboliza lo que este mundo ofrece, Daniel decidió en su corazón no contaminarse con la porción del rey. ¿Sabe por qué no estaba papá y mamá? Porque cuando usted llega primero, usted no tiene que estar. Cuando lleguen a tocar a su puerta, su corazón está ocupado y van a tomar buenas decisiones. Y sus 3 amigos le dijeron: doblen rodilla ante esa estatua, si no los echamos al horno de fuego. Y esos 3 valientes jóvenes dijeron: no nos vamos a postrar. Y ojo lo que dijeron: y si aún Dios de los cielos, el Dios de los cielos, no nos salva, tampoco nos vamos a postrar. No estaba papá y mamá, no estaban en su nación, pero papá y mamá ya habían llegado antes que la estatua. Hoy estamos llamados a llegar antes que cualquier cosa.
Y hoy vamos a hacer dos cosas. Vamos a bendecir a los hijos. Pero usted, si en lugar de haber dado palabras de bendición, ha dado palabras de maldición a sus hijos, los ha condenado, les ha dicho que no van a servir para nada, hoy usted se va a quitar el ropaje del orgullo y va a pedirle perdón a sus hijos. Hoy usted le va a dar una cachetada al infierno. No ponga atención a la lluvia, ponga atención a sus hijos. Usted, cuando le pide perdón a sus hijos, no se quita la autoridad, se reviste de autoridad delante de ellos. Así que ponga manos en este momento hacia sus hijos y bendígalos con las palabras que usted quiere decirles a ellos. Abra su boca y bendígalos. Padre, bendecimos a nuestros hijos. Benditos sean al levantarse, benditos sean al acostarse, benditos sean en todo lo que emprendan, benditos sean en la escogencia de su futuro cónyuge, de su futura cónyuge, benditos sean en sus trabajos, benditos sean en sus empresas, benditos sean en la iglesia, benditos sean fuera de la iglesia, benditos sean en las finanzas, benditos sean en la educación, benditos sean en su rol de hijos, benditos sean en el rol de hermanos, benditos sean en el rol de futuros padres si se los permites, benditos sean en todo momento. Bendito, Señor, sea su estado primero y postrero. Benditos sean nuestros hijos, Señor. Los bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos a nuestros hijos, Señor, y te rogamos que ellos puedan terminar la carrera. Y si usted tiene un hijo que se desvió, una hija que se desvió, créame que todo lo que usted le enseñó hace que esa persona no disfrute el pecado. Puede estar pecando, pero no lo disfrutan. Ellos saben que no está bien, y Dios los va a traer a casa. Ore por ellos, bendígalos donde estén. Si están apartados, bendígalos. Señor, tráelos de vuelta. Ellos son benditos también. No tienen que estar en maldición, ni tienen que estar en tierra de maldición, ni en un mundo de maldición. Vuélvelos al redil, Señor. Como dice tu palabra, tú dejaste aquellas 99 y veniste por aquella que estaba perdida. Trae esa oveja, Señor, a tu redil. Dios no desecha la oración de un padre y una madre por sus hijos. El corazón de Dios se conmueve ante la oración de los padres, porque Él es Padre. Tráelos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a los hijos y perdónanos si herimos sus vidas. Si les dijimos algo que les partió el corazón, perdónanos, Señor. Fuimos torpes. Queremos hacerlo bien. Y sabemos que tú nos vas a ayudar para hacerlo bien. Y por último, Padre, bendice a papá y mamá. Muchos de los papás y mamás que están aquí no recibieron amor, no recibieron muchas cosas. Pero tú les diste el don de ser padres para que ellos escriban una historia diferente. Tú los has capacitado. Y esos padres y esas madres son valiosos. Y si hay madres jefas de hogar, padres jefes de hogar, son muy valiosos. Porque aún esos momentos donde tu papá y tu mamá no estuvo, el Señor sí estuvo. Y su palabra dice que aunque padre y madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Bendice a papá y mamá, dales todos los insumos que necesitan. Benditos sean ellos también, Señor, en sus trabajos. Benditos sean en su relación matrimonial. Benditos sean en sus proyectos de vida. Benditos sean papá y mamá, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivir. Fortalécenos en nuestras debilidades. Y que la paz de Dios sea sobre todas estas lindas familias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén
y amén. Que el Señor los bendiga, que la paz de Dios sea sobre ustedes.